El 11 de marzo del año 2011, en Japón, hubo un feroz terremoto grado 9 que empezó a desencadenar una serie de cosas, un tsunami, una situación que afectó a una central nuclear en Fukushima y quedando después una mortandad gigantesca. Más de 18.000 personas murieron en Fukushima como se conmemora hoy esa situación trágica, Raúl Sor quería tocar justamente el tema porque, desgraciadamente, a veces se necesitan situaciones muy dramáticas para, no sé, corregir determinadas materias, y me gustaría saber qué se aprendió de Fukushima, Raúl, y qué significa este 11 de marzo, después de 10 años de uno de los desastres más brutales, donde se combinan lo natural con lo construido por el ser humano, como son las centrales nucleares. Así es, Fernando. Yo recuerdo vívidamente, exactamente hace 10 años, estaba al aire en el noticiero central de Chilevisión. Ya habíamos escuchado noticias de este terremoto en el noreste de Japón, y después comienzan a llegar las noticias de este maremoto que inunda una cantidad enorme de territorio y en particular alcanza a los 5 reactores de la planta de Fukushima. Y en Japón se había previsto la posibilidad de un maremoto y se había construido un muro de contención en el caso de que ello ocurriera. Y se habían tomado una serie de providencias. Por ejemplo, si venía un terremoto de grandes magnitudes, probablemente se iba a interrumpir el fluido eléctrico, de manera que todos los reactores, los 5 reactores, estaban dotados de generadores eléctricos autónomos para suplir la falta de electricidad e impedir el calentamiento de los reactores núcleo eléctrico. Y bueno, como la definición de crisis no es que falla una cosa, sino que fue una falla en cadena, como un dominó, una pieza fue cayendo tras la otra. Y el muro se mostró insuficientemente alto, la ola pasó por encima, inundó la planta, y con la inundación se dejaron de surtir la electricidad a los generadores. Al no haber electricidad, se calentaron y 3 de los reactores estallaron y se produjo una gran liberación de radioactividad y una cantidad enorme de agua fluyó al mar con altos niveles de radioactividad. Esto provocó la fuga masiva y la evacuación de cientos de miles, más de 160.000 personas tuvieron que abandonar el lugar. Y fíjate que hoy todavía hay 40.000 personas de la región que no han vuelto, y algunas probablemente no volverán nunca a Fukushima, porque por los recuerdos traumáticos que vivieron allí, pero también todavía hay niveles de radioactividad importantes. Hace poco salió el caso de un campesino que cazó unos jabalíes y consumió la carne de estos jabalíes y tenían un alto nivel de radiación. Y eso lo detectaron los médicos cuando fue a hacerse exámenes porque se sentía mal. De manera que todavía la zona tiene altos niveles de contaminación y se sabe que la contaminación nuclear puede durar décadas. De hecho, se estima que por lo menos van a pasar 50 años hasta que la zona pueda ser declarada limpia. Entre tanto, el gobierno japonés ha invertido fortuna en sacar, poner en saco a montañas de tierra que está contaminada y tiene docenas, centenas de grandes depósitos de agua con los que no sabe qué hacer. Y cada cierto tiempo tímidamente dicen, bueno, creo que lo vamos a tener que liberar al mar, es una radiación muy baja, esto se va a diluir, en el mar la radiación es menos tóxica que en la atmósfera, pero claro, hay siempre una preocupación tan grande de parte de la población
que el gobierno ha ido postergando y se estima que ya para el próximo año no va a tener dónde poner más agua contaminada y algo tendrán que hacer y todavía no está claro qué es lo que van a hacer en definitiva. Pero lo que dejó muy claro el accidente de Fukushima es que ninguna medida precautoria es suficiente cuando se está tratando con sustancias tan altamente tóxicas como es la radiación nuclear. La radiación nuclear es invisible, es inodora, es incolora, de manera que es el más siniestro de los elementos contaminantes y no se ha encontrado una forma efectiva de limpiarlo. Y por eso a la energía nuclear se le aplica lo que se conoce como el principio precautorio, prohibir todas aquellas sustancias y elementos con los cuales nosotros no podemos lidiar. Por ejemplo, es perfectamente posible que un avión se caiga, y pasa con cierta frecuencia. Está bien, eso, pero el accidente de un avión es una cosa completamente acotada en el tiempo y, claro, es muy trágico para los que iban a bordo, pero no tiene consecuencias como estas que decenas de miles de personas tienen que abandonar el lugar. Y en el caso se estima que unas 2.000 personas perdieron la vida, la vida a causa de la contaminación. Por lo tanto, es un tema de extrema seriedad y esto ha marcado el comienzo del declive de la energía electronuclear en todo el mundo. Sí, eso te iba a preguntar, porque una de las cosas que son obvias es, como tú decías, el desastre que se produce y que uno ve, porque además estamos en un tiempo donde todo se graba y tú lo ves en tiempo real y todos recordamos haber visto lo que pasaba en Fukushima porque lo estábamos viendo mientras estaba pasando. Pero hay ciertas cosas que históricamente, después de que pasaban antes algún desastre, no sé, no digo nuclear, pero todo tipo de desastre, bueno, se armaban las cosas, se levantaban los muros, se hacían un poco mejor y listo. Pero acá hubo una discusión política súper interesante. Me acuerdo de la canciller Merkel, que hizo revisar montones de cosas en Alemania que en términos de la energía nuclear. Los partidos ecologistas de Europa, por ejemplo, pero metieron tercera, digamos, engancharon en tercera y aceleraron súper fuerte en torno a la viabilidad de la energía nuclear y se discutió muchísimo sobre cómo proteger mejor del mar en el caso de un tsunami y determinadas cosas, sino si es que seguía siendo viable o no viable el utilizar energía nuclear. Exacto, Fernando, a tal punto que Alemania, a partir de lo ocurrido en Fukushima, decide salir y dejar para siempre la energía nuclear y Alemania, planta por planta, ha ido abandonando la energía electronuclear. Y lo mismo está ocurriendo en Bélgica y en Austria. De manera que en Europa hay una serie de países que la han abandonado. Hay otros que, como China, están construyendo nuevas plantas. Los chinos han desarrollado tecnología nuclear propia y están construyendo una serie de centrales. Pero en términos generales, el número de centrales nucleares en el mundo ha ido disminuyendo, no en forma muy sustantiva, pero está disminuyendo. Y hay países que todavía, como Brasil, que ha tardado una eternidad en terminar su tercera central nuclear, que todavía insisten, con poca convicción, pero insisten en terminar esta tercera central nuclear. Y Turquía también quiere tener una central y está cooperando con los rusos para conseguirla. En fin, hay algunos países que insisten en la energía nuclear. Pero yo creo que Fukushima y, bueno, sin duda Chernobyl en Ucrania dejan una lección muy clara que es la del principio precautorio. No podemos utilizar elementos sobre los cuales no tenemos control y no podemos controlar la radioactividad una vez que ha salido de un reactor. En Chile, por aquella época se estaba discutiendo, hace 10 años, la posibilidad, se coqueteaba con la idea de construir una planta nucleoeléctrica en Chile. E incluso el presidente
Ricardo Lagos dijo en algún momento, dijo, mira, si Japón, que tiene terremotos similares a los nuestros, tiene una cuarentena de plantas nucleares, no veo por qué no podemos tenerla en Chile. Después de lo ocurrido en Fukushima, él corrigió la plana y dijo, no, creo que ha quedado demostrado que sí, esto es peligroso y que no nos conviene tenerlo. Y a partir de ese momento, los planes, que había un lobby importante en Chile que era partidario de tener una planta nucleoeléctrica, bueno, a partir de ese momento comienza a decaer el entusiasmo. Sí, como pasó en varios países de todo el mundo. Pero por eso es tan importante quizás recordar hoy día lo que pasó en Fukushima, porque a veces uno se entusiasma con determinadas cosas por el solo hecho de que uno asume que el progreso genera también mayores condiciones de seguridad. Y de pronto hay ciertas cosas que, como en este caso particular, cuando se combina la fuerza natural con las situaciones que uno ha creado y que espera que funcionen de una manera, y bueno, se descolocan, el resultado de esa combinación puede ser tremendo. Muy letal. Muy letal. Bueno, tenemos libro hoy día, Raúl. Mira, Sapiens. Sí, tenemos, y lo vemos de Este está hace tiempo, este es uno de los primeros de Noah Harari, ¿no? Sí, no, pero tienes toda la razón, es uno de los primeros, pero este tiene una característica. Que es gráfico. Son caricaturas. Claro. Gráfico. Es digamos, un libro gráfico. No sé si se puede abrir para mostrarlo, para que tengan una idea de cómo es. El hecho es que el libro está, mira, ahí tenemos se llamaba... bien bonito. Exacto, sí. Ahí está el propio Yuval, que es el que está de naranja, él el que va narrando el cuento, y esto está tomado de su libro De animales a dioses. Este es el primero de los grandes libros que él escribió y donde explica cuáles fueron las características de los humanos que le permitieron prevalecer en el conjunto del reino animal y por qué el sapiens de varias especies de humanoide fue el que prevaleció. Y bueno, el texto es bastante afín o bastante cercano al libro, me refiero a las caricaturas. Es un género que a mí no me termina de convencer completamente en el caso de este libro, porque normalmente, como por ejemplo Asterix tenía una dosis muy grande de humor. Sí, pues. Las historias eran muy buenas y eran historias que tenían un fundamento histórico, en el caso de Asterix. En este caso es muy didáctico, pero bastante seco, en el sentido de que en el libro funciona extraordinariamente bien y en la caricatura, si esto está hecho para jóvenes, creo que debería tener también un elemento de humor que lo hiciera más ameno. Dicho todo esto, tiene todo el interés que tienen los libros de Harari, que es un gran autor. Acá escribir un ensayo sensacional sobre el COVID, un año del COVID, lo acaba de publicar en el Financial Times, realmente es un gran ensayista. Ahora, él tiene ahí un acápite que a mí, en lo personal, me llamó la atención. Él se refiere ahí, y me llama la atención porque yo pasé una temporada con esa tribu, que son los Aché, en el norte de Paraguay, y en el cual él los describe y señala una serie de características sin citar una fuente. Y dice, antropólogos me contaron, y me pregunto quiénes serán los antropólogos, que él debió haber dado una fuente. Porque, por ejemplo, no señala que los H, una de sus características es la poliandria, es decir, es la organización básica de la familia está alrededor de la mujer y no del hombre, que no es muy frecuente, y él no señala para nada esa característica. Y cuenta una serie de costumbres que no las... Yo estuve con un grupo de antropólogos paraguayos allá, ninguno de ellos jamás mencionó eso, pero dicho todo esto, es un libro interesante, tremendamente didáctico y del cual se puede aprender mucho. Muy bien, muchas gracias Raúl, nos encontramos el lunes, cuídate.
Sí, y déjame desearte un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao. Chao.